Si el Señor puede usar a una mujer tan pecaminosa como fue la samaritana, ¿crees que pueda usarte? ¿Has recibido el agua viva que alivia tu vergüenza? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, la libertad que desplaza la vergüenza. Saludos a todas. Qué bueno es estar de nuevo en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Katy Geraldi de Núñez, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Estamos muy Mayra bien. Yo también, Beltrán, Ailín, Tertiz. Katy. Sí, estoy muy bien, gracias a Dios. Y Ailín Pagán de Salcedo. Claro, tú. No podemos dejarte afuera. No. Así es. Le damos en verdad la bienvenida a este espacio que Dios por su gracia ha coordinado para que podamos producir con todo el respaldo de todo un gran equipo detrás. Amén. De integridad y sabiduría. Gracias por compartir con nosotras. Así es, Ailín, y como sabemos, Mujer para la Gloria de Dios, este programa es una iniciativa del Ministerio de Mujeres ESER de la IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Y hoy vamos a continuar con esta serie sobre la única solución a nuestra vergüenza. Y este programa de hoy lo hemos titulado La libertad que desplaza la vergüenza. Esperamos que al finalizar hayamos podido responder esta pregunta y escuchen, ¿por qué razón el perdón de nuestros pecados nos alivia de nuestra vergüenza? Y para iniciar, vamos a pedirle a Katy que ore por nosotros. Ay, sí, cómo no. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, Señor. No podemos terminar de darte gracias por todo que tú has hecho para nosotras. Es una cosa que va más allá de nuestro entendimiento. Y gracias ni llena lo que podemos decir de ti. Señor, yo te pido, Señor, en hoy mismo primero doy gracias para dejarnos, como Ailín dijo, a trabajar por ti, Señor, a presentar tu nombre a otras personas. Es un privilegio que no merecemos, Señor. Y yo te pido tu ayuda, Señor, tu sabiduría, para que podamos presentarte como tú es. Manténganos afuera de cualquier error, Señor, y nuestro deseo es que nosotros menguamos y que tú creces. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así sea, Señor. Pues no sé si ustedes recuerdan, hablamos la semana pasada sobre Isaías. Sí. Y como Dios no solamente quitó su culpa, sino también su vergüenza. Sí. Para poder predicar en Judea por más de 40 años, que es muy bueno. A pesar de que los rechazaron. Exacto. Y nadie escuchó su advertencia. Fue difícil, Katy, ¿eh? Sí, 40 años, yo no puedo imaginar. Siendo rechazado. Así mismo. En todo momento Isaías fue obediente al Señor, predicando valientemente. Valientemente, sí. Y eventualmente Isaías fue asesinado por su pueblo. Sí. Eso no fue solamente rechazado, era odiado para oír la verdad. Y hoy queremos estudiar sobre la mujer samaritana junto al pozo de agua. Esta es una historia muy conocida. Sí. Sin embargo, hoy queremos estudiarla desde un ángulo diferente, vamos a ponerlo así, resaltando cómo Cristo quitó su vergüenza. Amén. Sí, es una historia muy conocida, pero vamos a verla desde este nuevo ángulo. Y para entender mejor el origen de la vergüenza de esta mujer, que es lo que vamos a estar tratando, debemos repasar su historia, conocer un poquito de su trasfondo. Primero sabemos que ella era samaritana, una nacionalidad considerada como inferior por los judíos. Sí. Y para entender el por qué los judíos consideraban a los samaritanos inferior, sabemos que después del rey Salomón, el reino se dividió en dos. El reino del norte, siendo Samaria la capital, y el reino del sur, con Jerusalén como capital. Los asirios invadieron el reino del norte 134 años antes de que los babilonios invadieran el reino del sur, y la mayoría de las personas del norte fueron exiliadas en otras ciudades. Así es, Ailín, y los pocos que se quedaron se casaron con asirios. Sí. Y por tanto fueron considerados como insubordinados a la ley de Dios. De hecho, muchos de estos judíos terminaron adorando a los dioses paganos y fueron considerados rebeldes
e impuros. Esta es la razón por la que cuando los judíos necesitaban viajar al norte, con tal de no pasar por las tierras de Samaria, preferían cruzar el río Jordán, tomando una ruta mucho más larga y difícil. Entonces, cuando la mujer vio a Cristo sentado en el pozo, dudó de sus intenciones, porque primero, los hombres no hablaban en público con las mujeres en general, y segundo, ella era samaritana. Ni con los judíos se está diciendo, ¿verdad? Exacto. Que no hablan con mujeres, no, punto. Exacto, en sentido general. Y de su pasado sabemos que esta es una mujer que se había divorciado 5 veces y ahora vivía con un hombre que no era su esposo. También. Y podemos ver la causa de su vergüenza por su raza, su cultura, su religión, su género y por su estilo de vida. Ella muchas sí tenía razones. vergüenza. Sí. De hecho, los historiadores especulan que la razón que fue al pozo el mediodía, la hora más calurosa del día, es probablemente para no encontrarse con nadie. Con nadie, sí. No conocemos la razón por los 5 divorcios. Lo que sí sabemos es que en aquella época los hombres podían divorciarse por cualquier razón. Algunos escritos dicen que la razón podía ser tan insignificante como quemar el tostado. Quemarle un pan. Como quemar un pan. Wow, absurdo, ¿eh? Mi madre. Sabemos también que en aquella época las mujeres no tenían la capacidad de autosostenerse, a menos que fueran de una familia adinerada que se ocupase de ella. Así es. Y me llama la atención que Cristo eligiera hablar con esta mujer justamente en el pozo de Jacob, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Porque al leer sobre este evento de la parcela de Jacob, en Génesis 48, cuando Jacob al final de su vida bendice a los 2 hijos de José y bendice a Efraín el menor por encima de Manasés el primogénito, esto se dio ahí. Entonces José trata de corregir a su padre y le contesta refiriéndose a Efraín: su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Con todo esto apuntando a Jesucristo que habría de venir, y ahí estaba Jesús hablando con esta samaritana. Esa es la razón que a mí me evangelizando. encanta la Biblia, porque Sí, hay tanta información que conecta, sí. que si no lo busca no lo encuentra. Así es. Es increíble la concordancia que podemos ver al estudiar la Biblia. Así es. Y el hilo conductor de la Biblia realmente es increíble. Sí. Realmente es así. Entre Jacob y Jesús hay 1800 años. Sin embargo, Dios, el que quita nuestra vergüenza, no solo estaba apuntando hacia Cristo, sino que utilizó este mismo pozo de agua para mostrarnos su grandeza. Amén. Mientras más estudio la palabra, mis hermanas, más me maravilla su perfecta orquestación. A mí me pasa igual. Sí, yo de verdad, bueno, en estos días hablaba de manera personal con Katy sobre eso. Jesús procuró este encuentro con esta mujer samaritana para convertirla en hija de Dios, una gran pecadora y con una de las mayores vergüenzas. Wow, increíble, ¿verdad? Y resulta que el creador del universo le pide un favor a esta mujer. Uno Sí, piensa, el creador del universo pidiendo un favor. dame de beber. Para nosotros no hay nada extraño que Jesús tenía sed y ella venía preparada para sacar algo del pozo, ¿verdad? Lo que no sabíamos era que Jesús rompió todos los prejuicios, porque un judío ortodoxo prefería quedarse con sed antes de dirigirse a una samaritana. Y una mujer encima de esa. Y una pecadora encima de esa. Exactamente. Tenía todas Él rompió todo en contra. Sí. Hasta nuestras también. Ajá. Y ella, por su parte, dado su trasfondo, desconfiada a cualquier hombre en este tipo de situación, sola en un pozo, obviamente. Claro. Y por eso vemos que le preguntó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Especulo que al estar solos allí, ella pensó que Jesús quería usarla, como seguramente ya había pasado con muchos otros hombres. Claro, totalmente lógico que ella pensara de esta forma. Pero Dios
Pero Dios en ese momento estaba a punto de revelarse a esta simple mujer pecadora. Y reflexionemos un poquito, de hecho, sobre aquellas circunstancias. Jesús estaba viajando con sus discípulos, quienes iban a propagar el evangelio después que él partiera. Sin embargo, Jesús ya se le había revelado a ellos o a otras personas, y en verdad No, esa es la precisamente ella era la primera persona a quien Cristo se le reveló como el Mesías. Increíble. ¿Y por qué Jesús no se le reveló a los judíos primero? Cuando la mujer cananea pidió ayuda del Señor por su hija endemoniada, Cristo le dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso está en Mateo 15, versículo 24. Cristo sanó a la hija de esta mujer cananea por la increíble fe que esta madre tenía. Dios dijo a Abraham que su descendencia sería de una multitud de naciones. Eso lo vemos en Génesis 17, versículo 4. Sin embargo, los judíos creían que ellos eran los únicos salvos. No, ellos, aún peor, ellos creían que ellos eran un pueblo superior al resto de las naciones porque eran el pueblo de Dios. Es. El corazón engañoso que tenemos. Definitivamente. Porque no somos diferentes tampoco. Cuando lo que Jesús enseñó fue que no había venido a llamar justos, sino a pecadores. Y también especulo que al mismo tiempo Jesús buscaba probablemente aplacar el orgullo de los judíos. Volviendo a la samaritana, resalta la paciencia que él tuvo cuando él responde. Este pozo estaba en Samaria, ¿no? En Jerusalén no, en Samaria. ¿Por coincidencia? Claro que no. O sea, las coincidencias no existen. Las diosidencias sí, porque todo eso que está por Dios. Incluso hoy en día sí que debemos de abordar las cosas. Diosidencia, Dios es que orquesta cada detalle. Él es soberano. De nuestra vida. Tenemos que terminar de entenderlo y creerlo y confiar en eso. Es que pensamos, voy a usar antropológicamente, como Sí, nosotros sí. no podemos, eso como pensamos. Así Limitadamente. Sí, Exactamente. sí, así mismo. Jesús lleva a esa samaritana a pensar teológicamente al decirle que al beber del agua que él da no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Así es, Katy. Sin embargo, ella permanece confundida, Claro. enfocada en el aquí y el ahora, como muchas de nosotras. Igualito. No, y Vivimos. pongámonos en sus zapatos. No, claro. Acuérdense que ella estaba incluso aprensiva porque era un hombre eso, solo que se le eso estaba fue una acercando. sorpresa para Así ella, mismo. exactamente. Y de nuevo, yo especulo que como no quiere pasar vergüenza, al buscar el agua, le pide a Jesús de esta agua viva. ¿Y qué hace el Señor? ¿Él le da? No. Claro que no, ella todavía ni entiende lo que estaba pidiendo. Jesús entonces trae a colación la mayor vergüenza de la samaritana, su esposo. ¿Crees que él quería avergonzarla? Yo creo que sí, en un sentido él quería traer esa colación con un objetivo, claro. Precisamente, Jesús quería que esta mujer viera su condición vulnerable para que reconociera su gran necesidad. Es para su bien. Y para Exacto, su bien, sí. No exactamente. para su Y por mal, eso como nosotros- nosotros. Exactamente, a veces tenemos que confrontar a las personas que amamos en amor, pero es con la verdad para llevarlos a los pies Y del Dios Señor. es tan bueno y tan misericordioso que si nosotros le pedimos, Señor, revélanos nuestro pecado, Él lo hace Él en lo intimidad hace, y Él nos lo trae un hace. convencimiento de pecado entre Dios y Espíritu Santo. Exactamente, así es. Y mientras más conscientes estamos de cuán pecadores somos, más urgidos estamos de recibir a Cristo, el único que quita toda nuestra Amén, vergüenza. amén y amén. Y Así mire, es. él lo hizo en privado. Esperó que los discípulos se fueran, fueran. así es. Cuando nosotros oramos es igual. Estamos en privado. Que Sí. Así es. Y en aquel momento, aquella mujer, tratando de evitar hablar sobre su vergüenza, ella buscó desviar la conversación, la samaritana, Sí. hacia las diferencias entre las creencias entre los samaritanos y los judíos. Entonces Jesús explica mejor la realidad y cómo las dos posiciones de los samaritanos y de los judíos, ambas estaban erradas. Así es. Si bien confirma que el Mesías vendría de los judíos, este vendría
por los verdaderos creyentes, los que adoran en espíritu y en verdad, sin hacer preferencia por uno u otros. Así es. Esta agua viva entonces a la que Jesús se refería era la morada del Espíritu Santo, quien vendría a morar en cada creyente después del día de Pentecostés, como una fuente de agua que brota para vida eterna en todo aquel que le confesase como el Hijo de Dios, no importando su trasfondo. Ya sabemos eso porque estamos post Pentecostés. Claro. Imagínense, eso no había pasado. No había pasado. Y ella es samaritana, no ha estudiado todo lo que los judíos habían estudiado. Y a partir de esta respuesta es cuando vemos que la samaritana comienza a entender un poco más y dice, sé que el Mesías viene y cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús le responde, yo soy el que hablo contigo. Wow. Y recuerda en otro momento anterior que se menciona al yo soy. Claro, en la zarza ardiente, cuando Dios se presentó ante Moisés. Así mismo, dados sus pecados, el pueblo judío había pasado más de 400 años siendo avergonzados como esclavos de Egipto. Y Dios, que nunca olvidó su plan, ni a sus hijos, estaba a punto de remover su vergüenza y tener el pueblo, o traer el pueblo, mejor dicho, a la tierra prometida. Así es, en Génesis 15, Dios había predicho a Abraham que el pueblo sería extranjero en una tierra que no era suya, donde serían esclavizados y oprimidos por 400 años. Entonces esa vergüenza fue un plan de Dios. Exactamente. Sí. Dios es quien orquesta todo y tiene un plan en todo. Si nosotros, nos hablamos constantemente sobre eso, nuestra circunstancia, ¿qué Dios se me está hablando? ¿Qué Dios quiere? ¿Qué Dios está haciendo? Deberíamos preguntarnos a nosotras mismas. Exactamente. Nuestro motivo de vivir debería ser el buscar el propósito que Dios tiene en todo lo que está haciendo en los eventos de nuestras vidas. Observemos ahora cómo reaccionó la samaritana ante las palabras de Jesús. Cuando los discípulos llegaron con la comida, escuchen lo que dice Juan 4, 28 y 29. La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron todos detrás de ella hacia donde estaba Jesús y notan que la respuesta de las personas depende de Dios y no de lo que nosotros hagamos. Así O sea, no depende porque mire esta mujer samaritana, mujer rechazada, pecadora, fue y le comentó esto al pueblo. Ellos le creyeron a ella y salieron a buscar a Jesús, mientras que Isaías, quien vino de una familia prominente, probablemente de la familia del rey Usía, predicó por más de 40 años al pueblo y el pueblo le rechazó. Y sin embargo, esta simple mujer samaritana le habló e inmediatamente el pueblo escuchó lo que ella les compartía y le creyeron. O sea, un pueblo que odiaba a los samaritanos, la división que había entre estos. Sin embargo, como tú mencionabas, Katy, Dios siempre cumple sus promesas y Dios siempre cumple su plan, no el nuestro. Y nunca es lo que nosotros pensamos exactamente. Definitivamente Él es inmutable y sigue obrando con poder y omnipotencia. Amén. Así como con Isaías, con la mujer samaritana, vemos como tan pronto la culpa y vergüenza son aliviadas, el miedo al compartir lo que habían recibido desaparece. Leamos abiertamente lo que habló la samaritana. Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, Juan 4, 29. Y esto es precisamente lo que ocurre cuando Cristo entra en nuestras vidas. La vergüenza es removida por el agua viva. Nuestra culpa desaparece y comenzamos a enfocarnos en aquel que la quitó con su sangre en la cruz. Jesús se convierte en la figura más importante en nuestra vida y en gratitud y amor nos volvemos sus testigos, nos convertimos en micrófonos para Cristo. Wow. Eso me llama tanto la atención porque lo que fue su mayor vergüenza ahora no es nada en comparación a quien ella encontró. Lo que escondía toda su vida
ya está diciendo públicamente, Sí. sin vergüenza, una cosa increíble. Y leemos lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Viviremos por fe y no por vergüenza. Amén. Es increíble para mí a pensar, ella pasó todos estos años con vergüenza, escondiendo, como habíamos dicho, que ella probablemente no fue en los tiempos que todas las mujeres fueron a buscar el agua. Se mantenía apartada. Exactamente. Estaba apartada por vergüenza. Y mire lo que solamente conocer a Jesús hace. Amén. Sí. Se quitan no solamente nuestros pecados, se quita nuestra vergüenza también. Amén. Creo que este es un buen punto para terminar. Sí, definitivamente. Wow, en un punto alto, ¿verdad? Claro, siendo exhortadas y Sí. animadas. Exactamente. Así es. Oremos y meditemos esta semana sobre lo que hemos estudiado hoy. Amén, así es. Y recuerden orar por mujer para la gloria de Dios y por todas las que están predicando el Evangelio y que Dios en general, Amén. a todos sus hijos, pues nos ayude a afirmarnos en su verdad para que nuestra vergüenza sea removida y Cristo sea glorificado. La guerra espiritual es real Amén. y poderosa, mas nuestro Dios es omnipotente y ya Él venció por medio de Jesucristo en la cruz. Amén. Recordemos esto. Amén. Y por favor, no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, donde seguiremos removiendo la vergüenza propia de nuestra condición caída. Hasta la próxima. Bendiciones.